Para mí la FES Acatlán ha significado una posibilidad de estudiar una carrera que es difícil de encontrar en una universidad y que también puede ser una carrera de difícil acceso para quienes vivimos en lugares periféricos. Historias sin cuenta. La escritura, esa otra excreción. El ensayo no solo le pertenece al ágora y al periodismo, sino también a la confidencia, nombra lo indecible, domestica nuestros desvaríos. Es la escritura impúdica de quienes muestran sus cavilaciones sin recato. Nuestro cuerpo jamás ha tenido dudas. La mente nació víscera y capricho. Extracto de Dios tiene tripas, Premio Nacional de Ensayo José Luis Martínez. Soy Laura Sofía Rivero, egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la FES Acatlán y actualmente me dedico a la docencia, soy también editora y ensayista. Bueno, al respecto de mi trayectoria profesional, creo que se divide en diferentes rubros. Por una parte me he dedicado a la escritura creativa. En ese ámbito tengo 3 libros publicados. Tomografía de lo ínfimo, que obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por el Estado de México. También tengo otro libro llamado Dios tiene tripas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, el cual obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez. Y el más reciente, publicado por Ediciones Moledro, Enciclopedia de las Artes Cotidianas, que este año será reeditado por Random House. Me dedico a la edición. Actualmente soy secretaria de redacción de la revista Letras Libres y como docente he dado clases a diferentes niveles. Actualmente soy la profesora titular de crítica literaria y de análisis literario en la Asociación de Traductores Literarios llamada AMETLI, donde continúo impartiendo clases hasta la fecha. Trabajando en proyectos de escritura de ensayo y de prosa de imaginación. Desde hace unos años pues he tratado de tratar de conciliar también con la labor académica. Actualmente soy estudiante del Colegio de México, ya me encuentro en una fase terminal del doctorado en literatura hispánica. Me he dedicado al ensayo literario, pensado sobre todo en un ámbito cotidiano, ordinario, tratando de buscar que las cosas que no nos llaman la atención se vuelvan extraordinarias en la escritura. Para dar una breve reseña de las obras que he escrito, pues puedo mencionar que en general hago ensayo breve, un tipo de ensayo que se dedica a examinar las cosas que nos rodean todos los días y que trata de pensar en que las maneras que tenemos de reflexionar por escrito pues son muy amplias y van más allá de las que conocemos con esta palabra ensayo en el ámbito académico, que casi podría ser un sinónimo de trabajo final para pasar una materia. En este caso yo me he dedicado a escribir ensayos que buscan hacer del pensar por escrito una forma artística, una forma de la imaginación. Mi primer libro, Tomografía de lo ínfimo, lleva ese nombre porque examina cosas pequeñas a las que no les prestamos mucha atención, como por ejemplo las comidas en grupo, las canicas, los robos pequeños, y trata de pensar qué significa eso en nuestra vida diaria y qué significa eso también con un enfoque mayor filosófico. Un segundo libro, Dios tiene tripas, es quizá uno de los libros más audaces y extraños que he escrito porque tiene como temas asuntos totalmente escatológicos. Trata de los desechos humanos y de qué esconde un tema tan asqueroso, tan difícil para nosotros de asir y de mencionar, por ejemplo, en una sobremesa o con incluso las personas cercanas a nosotros. Me gusta a mí pensar que este libro nos ayuda a detenernos, a reflexionar que en esas cosas que nos da asco tratar con otras personas, pues hay temas muy, muy relevantes de nuestra relación con la sociedad, con la intimidad y con el espacio público. Finalmente, Enciclopedia de las Artes Cotidianas es un libro de ensayos muy, muy breves que anteriormente se publicaron en diferentes periódicos y revistas. Algunos de ellos también pues son inéditos y, como su nombre lo dice, trata de dar una suerte de enciclopedia, una suerte de paseo por aquellos asuntos mínimos que son significativos para mí y que encuentro resonancia con las reflexiones de otras personas. Un día cotidiano, cuando yo estaba estudiando Lengua y Literatura Hispánicas en Acatlán, era un día ajetreado porque yo tenía horario mixto. Trataba de cazar las materias que más me llamaban la atención o los profesores que más me interesaba escuchar. Casi siempre estaba desde muy temprano en la mañana, desde clases de las 8 de la mañana hasta clases a las 8 de la noche. Recuerdo mucho que
aunque trataba de comer algún lunch que llevaba, pues siempre es inevitable encontrar esos lugares para poder coincidir con otros amigos. Recuerdo mucho que cerca de donde estaba yo estaba este puesto del Quais, en donde me encontraba con algunos profesores, con algunos amigos para platicar. Y yo siento que los días en Acatlán se me iban entre las clases, entre ir a la biblioteca, también se me iba mucho el día en sacar copias, que siento que es una de las actividades que más hacemos los universitarios, porque a veces pues nos resulta difícil estar accediendo a esos materiales. Recuerdo mucho mis días en Acatlán haciendo esas 3 actividades. Los recuerdos más valiosos que tengo de Acatlán probablemente vengan de un seminario en el que participé de manera muy activa desde que se inició, que era el Seminario de Metaficción e Intertextualidad, un seminario organizado por la profesora Claudia Chantaca, y recuerdo que para mí ese era un espacio pues de mucho intercambio intelectual, porque éramos personas interesadas en la teoría literaria, que nos reuníamos a hablar de esos temas que nos llamaban la atención y que queríamos comprender a profundidad, pero también para mí fue un espacio de integración un poco más personal, un poco más íntima. Creo que en este lugar descubrí también quiénes fueron mis compañeros, mis amigos, más allá de las aulas, porque al ser un espacio que no solamente estaba hecho para quienes estábamos en el mismo grupo o en el mismo turno, sino para personas incluso ya egresadas, creo que era muy productivo, y creo que ese diálogo que propicia el tener diferentes formaciones, diferentes edades, diferentes conocimientos, es sumamente productivo. Quizá una de las anécdotas que más recuerdo fue alguna vez con 2 compañeros en la clase de renacentista, que para explicar algún capítulo de la Divina Comedia terminamos haciendo una obra de teatro en el salón de clases, y creo que esa facilidad de poder experimentar con amigos que les interesa leer y que quieren hacer de su vida una vida dedicada a la lectura es algo que pasa muy pocas veces. La mayor enseñanza que me dejó estudiar en la FES Acatlán ha sido la enseñanza de encontrar otros lugares para crear conocimiento. Creo que en mi ámbito en Acatlán fueron importantes las clases, pero fueron más importantes esos espacios alternos que se hacían fuera de las aulas o que se hacían fuera de las asignaturas. Me parece que otra enseñanza importante que me dejó pues fue el tratar de pensar que muchas veces uno, por venir de lugares periféricos, considera que no tiene el mismo acceso a la cultura, el mismo acceso a posibilidades que pueden tener personas que provienen de espacios más relacionados a la cultura. Pero creo que en el Estado de México, el que exista un espacio dedicado a las humanidades, pues es algo muy significativo, porque realmente no tenemos muchísimos otros lugares para poder acceder a la cultura. Creo que me gustaría pensar que alguien dedicado a las humanidades, que necesite una suerte de aliento para dedicarnos de lleno a eso que amamos, pues vea en una trayectoria como la mía o en una trayectoria como la de otros egresados posibilidades para insertarse no solo en el ámbito laboral, sino para enfrentar esa suerte de obstáculos que a veces podemos tener de manera íntima o de manera colectiva, que pueden disuadirnos de seguir estudiando lo que nos apasiona y lo que nos llena totalmente. Al negarme la palabra, me convierto en un eco cada vez más difuso y lejano. Si no hablamos, no existimos para el otro. Escribo para explicarme por qué en el verbo también se cifra la existencia. Montaigne y yo, nuestra causa es una sola, pero la diferencia radica en que tu pérdida no fue azarosa, sino un decreto tuyo. Decidir anular los vínculos, arrebatar la palabra, no es otra cosa que un simulacro de la muerte. Y no existe otra vía para recuperar el lenguaje perdido más que en esta, el habla de Montaigne, habitación de los que no están solos. Por eso me aferro a las contingencias del ensayo, por el derecho a la incertidumbre, por ser el único texto que puede quedarse como nosotros, esperando eternamente en la línea telefónica, ambiguo, incierto, inconcluso. Extracto del libro Enciclopedia de las Artes Cotidianas. Felices 50, Acatlán. Acatlán es grande, Acatlán engrandece.